algunos elementos por ahí, para tener en cuenta que por ahí no lo vamos a usar en forma explícita, no lo vamos a mencionar, pero como les decía el profe, estamos, digamos, algunos elementos que, para que entiendan por ahí cuando vean la teoría o algún video, qué sé yo. Eh, para un poco para visualizar cómo fluye el fluido, se utiliza lo que se llama el concepto, la idea de línea de flujo, línea de flujo o línea de corriente, ¿sí? Que de alguna manera me representa cómo está fluyendo el fluido. Es una cosa, es una abstracción con cierta rigurosidad matemática, no del todo, pero vendría a ser las líneas estas que están dibujaditas acá, ¿sí? Esas líneas con flechitas. Entonces me indican si yo agarro una gotita de agua acá, la trayectoria de la gotita de agua, de esa gotita de agua estaría dada por esta línea. Más o menos esa era la idea, ¿sí? ¿Estamos? Entonces me ayuda a visualizar un poco cómo está fluyendo el fluido. También se habla de un tubo de flujo, que vendría a ser esto, lo que rodea el contorno ¿sí? Como este cilindro. Imagínense, yo tengo agua que está saliendo por una manguera, imagínense dentro de la manguera la capa de agua que está en contacto con la parte interna de la manguera, eso me define lo que se llama el tubo de flujo. Es también una notación matemática. Es como para decir, bueno, voy a estudiar esta parte del fluido, ¿sí? Y esto que está acá se llama volumen de control, generalmente le dicen, ¿no? También, digamos, se empieza a imaginarse áreas transversales a través de cual fluye el fluido. Por ejemplo, acá en esta especie de tubo de flujo que tiene una forma, digamos, cuasi cilíndrica, tengo una tapa acá a la izquierda y tengo otra tapita a la derecha, ¿sí? Bueno, esas áreas son las áreas transversales por el cual atraviesa, fluye el fluido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, estas son líneas de corriente para que veamos. Esta es la línea de corriente que ven acá, son de un perfil de un ala de avión. Y de alguna manera me indica cómo, más o menos, cualitativamente me indica cómo está fluyendo el aire a través alrededor de esa ala de avión, ¿sí? Fíjense acá donde esta parte donde está bien amontonada la línea de corriente debe ser la parte negra, digamos, la línea negra. Está bien amontonadas y acá está como más esparcida. Eso me permite hacer una lectura cualitativa de que en esta zona la velocidad del aire, en este caso, es mayor que en esta zona donde están más dispersas las líneas de corriente, ¿sí? Lo mismo acá. En esta zona tengo líneas de corriente más dispersas que acá. Eso me está diciendo que en esta zona, ¿sí? La velocidad es menor que en esta zona. ¿Estamos de acuerdo? Volviendo un poquito atrás, fíjense, esto es una forma de visualizar en la vida real, digamos, la línea de corriente a través de lo que se llaman rastreadores o trazadores, que es humo. En realidad no es un humo común, pero bueno, podemos decir que es humo. Acá lo que se está estudiando es, por ejemplo, el comportamiento aerodinámico de este auto, o sea, cómo fluye el aire alrededor de este auto, ¿sí? Entonces uno ve acá en esta zona, en la parte delantera, tengo las líneas de corriente separadas, y acá en la zona del techo tengo más juntas. Eso me está diciendo que en la zona del techo la velocidad del aire es mayor que en la zona de la trompa del auto. ¿Estamos? Nos permite hacer esa lectura. Bueno, vamos con algunas definiciones ya de por sí. Definimos lo que es el caudal. Podemos definir lo que se llama el caudal volumétrico y el caudal másico. ¿A qué se refiere? Es la cantidad de fluido que atraviesa cierta sección transversal. Transversal, ¿por qué? Transversal a la velocidad con que está atravesando el fluido. ¿Estamos? Por ejemplo, yo me paro acá en este de nuevo tubo de flujo, este es lo que se llama un volumen de control. Me paro acá en esta parte, esto es una sección imaginaria, sea matemática, no es real. Yo digo, es como una especie de compuerta, asumo, ¿sí? Entonces me paro ahí y quiero ver la cantidad de agua que atraviesa esa compuerta en un segundo, en un minuto, en una hora, en lo que sea, ¿sí? Esa cantidad de agua la puedo medir ya sea su masa o su volumen. ¿Estamos? Si mido su masa, me va a dar cantidad de masa por segundo, por ejemplo, por unidad de segundo. Entonces tendría kilogramos sobre segundo, sería un caudal másico, ¿sí? O podría, en vez de medir la cantidad de masa que atraviesa esa sección a su 1, podría medir el volumen. Entonces tendría un caudal volumétrico. Mediría el volumen
en un cierto tiempo, el volumen que atraviesa esa área en un cierto tiempo, ¿sí? Y eso me da el caudal volumétrico. Generalmente indicamos con la letra Q, el caudal, ¿sí? En el sistema internacional, el caudal volumétrico sería metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? Unidad de volumen, metro cúbico, unidad de tiempo, segundo, ¿sí? Ese caudal de qué va a depender. Y bueno, uno de cuán grande o cuán chica esta compuerta. O sea, cuán grande o cuán chica es esta área, esta sub 1, ¿sí? Y otro de qué más va a depender, cuán rápido está fluyendo el fluido. Entonces depende del área y de la velocidad. Entonces se puede concluir que el caudal volumétrico yo lo puedo calcular por como la velocidad con que está fluyendo el fluido en ese, cuando está atravesando esa superficie, por el área de dicha superficie. ¿Estamos? Y lo que me dice la ecuación de continuidad, que no es más ni menos acá, haciendo referencia a lo que decíamos al principio, lo que estaba diciendo el profe también, el ingeniero Madrigal, recordemos que estamos frente a un fluido incompresible, o sea que no lo puedo comprimir. Entonces, eso me dice que si por acá entra una cierta cantidad de volumen, como no se puede acumular la masa acá, la misma cantidad de fluido tiene que estar saliendo por el otro extremo, ¿sí? Por A sub 2. Si entra cierta cantidad de agua por A sub 1, como no se puede comprimir acá, esto no se va a hinchar, digamos, y no hay pérdida, no hay ninguna pinchadura por donde salga fluido, entonces todo lo que entra por A sub 1 tiene que salir por A sub 2. Eso es lo que me dice la ecuación de continuidad. No, La tampoco hay masa dentro, fuentes. claro, tampoco no hay otra entrada, ¿sí? Entonces, la única entrada que tiene acá es por A sub 1 y la única salida que tiene es por A sub 2, ¿sí? Entonces, todo lo que entra por A sub 1 tiene que salir por A sub 2. Entonces, el caudal debe ser en A sub 1 debe ser igual al caudal en A sub 2, ¿sí? Como el caudal lo podemos calcular como el área de la superficie que atraviesa por la velocidad, entonces eso me dice que A sub 1 por B sub 1, o sea, el caudal en esta sección, en A sub 1, debe ser igual al caudal en A sub 2, en A sub 2, o sea, A sub 2 por B sub 2, ¿sí? Y en cualquier área que yo me imagine, siempre tiene que ser el mismo, ¿estamos de acuerdo? Como no puedo comprimir el fluido, entonces todo lo que entra tiene que salir. Como tengo en este caso, tengo una sola entrada y una sola salida, entonces todo lo que entra por un lugar tiene que salir por el otro lado. Esa es una de las ecuaciones básicas que vamos a usar nosotros, ¿sí? Y, profe, ¿cómo se llama la ecuación? Ecuación de continuidad, acá lo está, que hace referencia al principio de conservación de la masa, ¿sí? Perdón, José, un consejo, chicos. Acá fíjense que uno cuando eh, recita la ecuación dice A1 por B1 es igual a 2 por B2, pero a veces uno siempre confunde esa B, ¿sí? Fíjense que tenemos velocidad y volumen con B, entonces ahí tienen que tener cuidado, ¿sí? Así, ¿a qué nos estamos Sí, refiriendo? claro. Ya sabemos, chicos, que ahora se nos está acabando la base de R y tenemos varios conceptos. Así que, bueno, se empiezan a repetir las notaciones. Y ahí, como dice el profe, tenemos que ver el contexto, ¿no? Para saber de qué estamos hablando. Ejemplo de eso, capaz que hagamos uno en la clase, es por qué cuando yo abro la canilla, ¿sí? A medida que va cayendo el agua, se va achicando la sección del chorrito de agua, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, consecuencia de la ecuación de continuidad, ¿sí? Todo el caudal que está saliendo, que está, digamos, acá, esto debe ser el volumen de control. Me imagino el volumen de control acá, ¿sí? Eso que está dibujadito acá, es como que yo me lo imagino acá, entre A1 y A2, ¿sí? Entonces, todo lo que entra por A1 tiene que salir por A2, ¿estamos? Entonces, el caudal entrante por A1 tiene que estar saliendo por A2, ¿sí? Entonces, como la velocidad en 1 es menor que la velocidad en 2, ¿por qué? Es porque al fin y al cabo el agua está cayendo, o sea que está siendo afectado por la aceleración de la gravedad, está siendo acelerada, ¿sí? Entonces eso me está diciendo que la velocidad en la sección 2 va a ser mayor, ¿sí? Entonces, como la velocidad en la sección 2 es mayor que en la sección 1, o sea, esto, B2 es mayor que B1, para que se cumpla la igualdad, A sub 2 tiene que ser menor que A sub 1. ¿Sí? Es el por qué se afina el chorrito de agua a medida que va cayendo. La otra ecuación que va a ver, que va a ser básica para nosotros, es lo que se llama el teorema de Bernoulli o principio de Bernoulli, o ecuación de Bernoulli también se suele llamar. Y que no es más ni menos que una aplicación de trabajo y energía para el fluido. O sea, todo lo que hemos visto a lo largo del año, chicos, sigue valiendo
para el fluido, para nosotros, ¿sí? Bueno, en este caso, fíjense, esta es la ecuación de Bernoulli. Fíjense que acá me aparece, en este sumando que está acá, el tercer sumando del primer miembro, me aparece un medio y la velocidad al cuadrado. ¿A qué me hace acordar ese un medio y velocidad al cuadrado? ¿A qué tipo de energía me hace acordar? A ver si me ayuda. ¿Qué tipo de energía me hace acordar un medio de velocidad al cuadrado? Energía cinética. Energía cinética. Energía cinética. Y acá, fíjense que aparece G por I. I es una altura. ¿A qué me hace acordar G por I? ¿A qué tipo de energía que tenga que ver con alturas? ¿A qué tipo de energía que tiene que ver con altura? La energía ¿Perdón? potencial. Energía potencial gravitacional, ¿sí? Recordemos, la energía potencial gravitacional es mg por altura. Acá ahí es la altura. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si yo divido por el volumen, la masa sobre el volumen va a quedar densidad, que es el rho que aparece acá. Y si acá cuando divide la energía cinética por el volumen, va a quedar densidad. Entonces el segundo sumando no es más ni menos que energía potencial gravitacional por unidad de volumen. El tercer sumando no es más ni menos que energía cinética por unidad de volumen, ¿sí? Y la presión, ¿sí? Tiene que ver con fuerzas. Fíjense en el esquemita que está acá, a la izquierda abajo, ¿sí? Me dice que la fuerza que está soportando acá el fluido es debido a la presión, ¿sí? Si yo esa presión, digamos, ese elemento de fluido que está dibujadito acá, debido a la fuerza, debido a la presión, se desplaza, se va a producir un trabajo, ¿sí? Y ese trabajo por unidad de volumen, si yo hago trabajo por unidad de volumen, me va a dar que tiene las mismas unidades que presión. O sea, voy a caer en presión, ¿sí? Eso miren en los libros. Entonces esta P no hace más ni menos que referencia al trabajo. Y todo esto lo que está haciendo es el trabajo mecánico, está aplicando el trabajo mecánico, ¿sí? Si yo realizo un trabajo sobre un elemento de volumen, ese trabajo se va a redituar en una variación de la energía mecánica. Bueno, eso es lo que está planteando acá. Vean en los libros, ahí lo aclaro, ¿sí? No es más ni menos que eso la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Acá lo que tenemos que acotar es que como el fluido es no viscoso, no va a haber pérdida de energía por rozamiento, porque la viscosidad tiene que ver con rozamiento, ¿sí? Entonces, como estamos suponiendo que no es viscoso, no hay pérdida de energía por rozamiento. Pero lo demás es trabajo, variación de energía mecánica. Eso es lo que está aplicando. Bueno, y la otra cosa que había que ver, que por ahí pase por alto, pero vuelvo un poquito, fíjense que siempre lo que hacemos acá es comparar dos puntos. ¿Qué pasa entre A sub 1 y A sub 2? ¿Sí? Y notando que entre estos dos puntos, de comparación, no hay ni agua metiéndose ni agua saliendo. No hay ni una pinchadura ni hay otra manguerita metiendo agua acá. ¿Estamos? Eso hay que tener presente. Y se comparan dos puntos. El punto 1 y el punto 2. ¿Sí? Y si vemos la ecuación de continuidad, hacemos lo mismo. Vuelvo un poquito atrás, fíjense. Comparo esto y comparo esto. No hace falta seguir todo el trayecto. ¿Estamos? Eso es otra cosa que debemos aprender a hacer. O sea, vamos a comparar, bueno, lo que está pasando acá y lo que está pasando acá. ¿Qué debe ser? Se debe mantener, ¿sí? El caudal se debe mantener. Y acá esto, lo que me dice es, esta expresión se debe mantener a lo largo de todo este trayecto. ¿Estamos de acuerdo? Que, no, vuelvo a repetir, no hace referencia justamente al teorema de trabajo mecánico, ¿sí? Variación de energía mecánica, perdón. A modo de aplicación cualitativa, ¿se acuerdan que yo le había dicho que acá como que se apiñan las líneas de corriente, se amontona, quiere decir que la velocidad es mayor. Acá donde se van separando la línea de corriente, que acá en el grafiquito se observa mejor, ¿sí? Quiere decir que la velocidad del aire es menor. Cuando uno aplica la ecuación de Bernoulli, hace el análisis ese, ¿sí? Eso resulta que la presión arriba del perfil del ala es menor que abajo. Por lo tanto, si abajo tengo más presión que arriba, eso produce una fuerza neta hacia arriba, sobre el ala, ¿sí? Y eso no es más ni menos que la fuerza de sustentación que tiene el avión. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el avión necesita carretear para poder elevarse. Necesita que fluya aire por el aire, cosa que se produzca este fenómeno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo que sea lo que ya hemos visto, después veremos si llegamos. No vamos a ver mucho más que una sola ecuacióncita, ¿sí? No sé, algo que acotar, Sergio, si no, comencemos.
¿Sergio? Se fue. Pues. Bueno. ¿Duda? ¿Mm? Profe, ¿Sergio? Sí, acá profe, estoy. Ah, la sí. ecuación de continuidad solamente se aplica en el plano horizontal o también en el vertical. No. No, la ecuación de continuidad lo que te dice, todo lo que entra sale, no importa cómo está el elemento este, la manguerita esta. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser horizontal, Ah, puede ser vertical, puede ser forma Inclinado. arbitraria. Fíjate, claro, fíjate que acá tiene una forma arbitraria, ni siquiera tiene que ser recto. ¿Sí? Fíjate ahí, el ejemplo que se pone, ¿ve? Siempre son curvos, digamos, puede tener cualquier forma. Acá también, acá no la ponen en forma explícita, pero yo podría poner, aplicar ecuaciones continuadas. Todo lo que entra por acá, por ASO1, tiene que salir por ASO2. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser que el fluido suba hacia arriba, para la redundancia, suba, o puede ser un fluido que esté bajando. No importa. ¿Estamos de acuerdo? ajá. Entonces, el principio de Bernoulli utilizamos cuando nos dan la densidad, ¿puede ser? La presión. Ya vamos a ver. El principio de Bernoulli se aplica para fluidos ideales, para flujos laminar. ¿Sí? Entonces vamos a ver ejemplos de eso, a ver qué información necesito y cómo lo tenemos que aplicar. ¿Sí? Sí. Ahí déjalo un ratito, José. Dale. Acá claro, vos me pedías si tenía que algo para aportar, ¿no es cierto? Entonces, acá yo le diría, fíjense que el profe les dijo, bueno, Rho por G por I era una energía potencial gravitatoria por unidad de volumen. Ahora, si yo hablo de energía potencial, ¿sería importante un sistema de referencia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tienen que identificar el sistema de referencia, eso no se tienen que olvidar. Así que bueno, ese era el aporte Como que tenía hacíamos, que hacer. como hacemos con la energía potencial gravitacional para los cuerpos, exactamente lo mismo. Bueno, ¿listo? ¿Listo? Bueno, ¿comienza vos o comienzo yo? Comienzo yo. Dale. Dale. Dejo de compartir entonces. Bueno, lo comparto. Bueno, fíjense chicos que el problema número... Uy, espérate que... Ah, no está. Recién me... Bueno, el problema uno me dice, el caudal medio de la sangre que circula en un tramo de un vaso sanguíneo que no presenta ramificaciones, es de 1 litro por minuto. La densidad aproximada de la sangre es 1 kilogramo por litro. A. ¿Cuál es la velocidad media de la sangre en un tramo en el vaso que tiene un radio interior de 0,5 centímetros? Y si el radio interior del vaso es de 0,25 centímetros, fíjense que acá me está hablando del caudal medio. ¿Sí? Entonces, el caudal medio de la sangre que circula en un tramo de un vaso sanguíneo y que no presenta ramificación. Es decir, que yo puedo tener un vaso sanguíneo de esta forma. ¿Sí? No tiene ramificaciones, quiere decir que no va a haber nada de este tipo, ni nada de este tipo, ¿no es cierto? O sea, no voy a tener entradas ni salidas del caudal de la sangre. Entonces quiere decir que por acá me va a entrar sangre y por acá me va a salir sangre, ¿sí? Y esto es el elemento que yo voy a analizar. Me da un caudal. Entonces me dice que el caudal medio, el caudal, acuérdense que se representa con la letra Q. Oye, le dio tos. El caudal Q es igual a 1 litro por minuto, ¿sí? Uno lo puede representar al litro con la letra L o con la letra L mayúscula, ¿sí? Y después me dice que la densidad aproximada de la sangre es 1 kilogramo por litro, ¿sí?
o por la otra L. Acá yo ya me tengo que decir, trabajo con la L cursiva o con la otra L. Bueno, y después me dice, ¿cuál es la velocidad media de la sangre en el tramo en que el vaso tiene un radio interior de 0,5? Entonces me da en un punto 1 que el radio en un punto 1, el radio interior, es igual de 0,5 centímetros. Y en un punto 2 me pide que dé la velocidad media, ¿no es cierto? Cuando el radio interior del vaso es de 0,25 centímetros. Entonces también de acá tengo que calcular la velocidad media. Ahora la pregunta es, ¿qué ecuación podré utilizar? ¿Yo qué es lo que sé? Que el caudal en la entrada, ¿cómo es con respecto al caudal de la salida? A ver, chicos, una respuesta. Que hoy mi máquina está rebelde. No puedo ver nada. Sí, ¿cómo serían los caudales? Iguales, profe. Igual, ¿no es cierto? El caudal de entrada va a ser igual que el de salida. El caudal en este punto, ¿cómo va a ser respecto a los otros caudales? Iguales, ¿no es cierto? Ahí está, los chats. Iguales también, gracias. Bueno, entonces acá vamos a tener que el caudal en 1 es igual, el caudal de 2 es igual. Y yo sé que el caudal, el profe nos había dicho que es igual a la velocidad por la sección transversal. ¿Utilizaste A o utilizaste S, José? ¿Cómo? ¿A o S para área o sección transversal? Yo uso A. Sí, yo utilizo S. Bueno, igual de todas formas, chicos, si ven una S por ahí me avisa. Entonces yo voy a tener que el caudal para 1 va a ser igual a la velocidad 1 por el área 1. Y el caudal en el punto 2 también va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Como el caudal es medio, entonces las velocidades también van a ser medio. ¿Sí? Y acá tenemos que comenzar a unificar unidades. ¿En qué unidades vamos a utilizarlo? A veces uno puede dejarlo en cualquier unidad y me va a permitir operar, pero a veces no. En este caso, fíjense la velocidad. Si yo lo doy en metros por segundo, el área le doy en metros al cuadrado. Fíjense que la unidad de caudal va a ser metros cúbicos por segundo. Y acá yo como unidad tengo el litro. Y como unidad de tiempo, unidad de volumen sería, en realidad es de capacidad, pero lo puedo asociar a volumen. Pero acá tengo en litros y acá tengo en metros cúbicos. La unidad de tiempo tengo en minutos y acá lo tengo en segundos. Y yo voy a tener que uniformar, ¿sí? Yo sé que en un metro cúbico hay 1000 litros. O sea, yo podría aplicar, yo estoy acostumbrado a aplicar el método de los factores de conversión. Entonces yo digo, en un metro cúbico hay 1000 litros. Entonces, litros con litros se me van y me va a quedar metros cúbicos por minuto. Y yo lo voy a dar en metros cúbicos por segundo. Entonces multiplico y digo, en un minuto hay 60 segundos. Minutos con minutos se me van y me queda que el caudal, que era igual a 1 litro por minuto, vale, ¿me dan los valores?
¿Cuánto les da? ¿Alguien sacó ya? Bueno, a mí me da 1,67 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Espero que ustedes también. Bueno, entonces nosotros ya tenemos cuánto vale el caudal, y el caudal vale en metros cúbicos por segundo este valor. Ahora tenemos que hacer la conversión de la densidad. A ver, no necesitamos calcular. El caudal lo tenemos, fíjense, no necesitamos la densidad, porque nos piden únicamente la velocidad. Tenemos el caudal, lo tenemos. Al área lo tenemos o lo podemos sacar. Alguien que responda, por favor. La podemos sacar, ¿no es cierto? Con el radio la podemos sacar. En consecuencia, de acá podemos determinar la velocidad media en el punto 1. O sea, esto va a ser el caudal 1 sobre el área 1. Y el área también vamos a postular lo siguiente, ¿no es cierto? Que el área de, de este vaso sanguíneo tiene una forma circular, ¿sí? Porque nos dan el radio. Entonces, del radio 1, nosotros podemos sacar el área de la sección 1 o del punto 1. Y del punto 2 podemos sacar el área con este radio 2. Entonces, borremos esto, ya no lo necesitamos. Y digamos que esto es igual a 0,5. Lo coloquemos en notación científica mejor. 5 por 10 a la menos 3 metros. Y esto va a ser igual a 2,5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, vamos a decir que el área 1 va a ser igual a pi por el radio 1 interior al cuadrado. Entonces, el área 1 va a ser igual a 3,14 por 5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Entonces sacamos el área 1. Y el área 2 también lo podemos sacar de la misma forma. Bueno, y ustedes me pueden dar las áreas correspondientes. Yo mientras tanto voy avanzando con el cálculo. A1 me da 0,015. Creo que te tendría que dar más chiquitito. En notación científica,
Acá está, 7,85 por 10 a la menos 5. Unidades, metros cuadrados, ¿no es cierto? Y el área 2, ¿cuánto nos daría? Uno coma 96 por 10 a la A la menos menos 5. 5. Ah, listo. Entonces 1,96 por 10 a la menos 5. Ahí está. Metros cuadrados. Bueno, fíjense que acá yo tengo Q1 sobre área 1 y Q2 sobre área 2. Acá yo podría hacer una simplificación. Como todos los Q son iguales, yo le saco el subíndice y no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces Q era 1,67 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo, dividido 7,85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, y esto me va a quedar 1,67 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo sobre un área de 1,96 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Ya que es de interés las unidades, ¿no es cierto? Acá metros cuadrados me simplifican y fíjense que las unidades de velocidad van a quedar perfectas, ¿no es cierto? En metros por segundo. O sea que vamos a tener que la velocidad 1 va a ser o va a tener un valor de, ¿han calculado? Es re fácil de 0,21 metros por segundo. Y la otra, 0,85 metros sobre segundo. 0,85 metros por segundo. Perfecto. Fíjense que ustedes en la calculadora habrán hecho lo siguiente. Como esto y esto se me simplificaban, han hecho 1,67 y 2,785. Fíjense, esto y esto se me simplifican, 1,67 sobre 1,96. Por eso era sencillo. Y ahora fíjense que, ¿qué pasa con la velocidad cuando el área disminuye? Porque esta área, fíjense, del área 1 al área 2, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó el área. ¿Y qué pasó con la velocidad? Aumentó. La velocidad aumentó, ¿sí? Y fíjense que esto no me está representando otra cosa más que la ecuación de continuidad, ¿no es cierto? Es las mismas consecuencias. Si yo disminuyo el área para que esto permanezca constante, ¿qué tiene que pasar con B2? Tiene que aumentar. Claro, tiene que aumentar, ¿sí? Entonces, como esto es constante, si yo disminuyo una de las variables, la otra tiene que aumentar. Lo mismo, si yo disminuyera la velocidad, ¿qué tiene que pasar con el área? Tiene que aumentar, ¿sí? Uno puede revisar ese tipo de análisis. ¿Algo para decir, José? No, que digamos, eso que acaba de decir vos, que a veces uno confunde aumento de velocidad con aumento de presión. Claro, tienen que tener cuidado. Bueno, y acá me quedaba picando la pregunta. ¿Por qué dirá radio interior? Me aclara. Radio interior. ¿Por qué me Porque dirá por eso? ahí es donde pasa el líquido,
Claro, porque por allí pasa, y es lo que le decía el profe, ¿no es cierto? Si esto es el vaso sanguíneo, ¿sí? Por acá no circula la sangre circula por esta sección, ¿no es cierto? Y acá se nos forma el tubo de flujo, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo llamaste? La zona de, José Luis, ¿No? Perdón. ¿cómo la llamabas? La zona de, No me acuerdo. ¿Qué? ¿Por dónde pasaba el fluido en la sección? claro, a esto que vos tenías El tubo de flujo o el volumen de control. el ¿A eso volumen te de referís? control. El volumen de control. Bueno, es lo que llama el profe volumen de control. Sí, yo lo llamo tubo de flujo. Listo, es por eso. Entonces ustedes fíjense, porque acá me pueden decir la velocidad media de la sangre por un tramo que tiene un radio interior de tanto y un radio exterior de 0,6 centímetros. Si yo soy malvado, así que si yo les diera esto, yo les colocaría radio interior de 0,5 y un radio exterior de 0,6. Entonces, ¿con cuál van a calcular ustedes? Con el Obvio, interior. con el 0,5, ¿no es cierto? Listo. Bueno, listo, ahora los dejo. José, dejo de presentar. ¿Alguna pregunta? Supongo que no, porque es fácil el ejercicio. Pero no sé si tienen alguna pregunta, la hacen. Yo no. Bueno, ¿estamos chicos hasta acá? Bien. Entonces, avanzamos nomás. Vamos al ejercicio número. Justo se me cerró la pizarra. Vamos al ejercicio número 4. 4, exactamente. Acá está. Bueno, ¿se ve? Sí, profe. Bien. Sí, se ve. Bien. Me dice, por una tubería inclinada circula agua a razón de 9 metros cúbicos por minuto. ¿Qué me están dando ahí? ¿Qué dato me están dando? Con 9 metros cúbicos por minuto. A razón, agua a razón. Me están diciendo agua, ese es otro dato, ¿sí? Me están diciendo agua, es otro dato. Pero ese 9 metros cúbicos por minuto, perdón, ¿El caudal? caudal. ¿Ese será el caudal en A, en B o en qué punto? Será el caudal que, supongamos que está circulando de izquierda a derecha. Será el En caudal que todos los está entrando. Bien, ahí aplicamos el concepto de continuidad. A veces uno no usa los conceptos o, digamos las leyes o los principios en forma explícita, pero sí lo está haciendo en forma implícita. Como no hace falta que me aclaren, porque estoy suponiendo que no hay pinchadura, que no, tampoco hay otra manguerita metiendo fluido por algún lado. Entonces, por la ecuación de continuidad, yo sé que todo lo que entra por un lado tiene que salir por el otro lado, ¿sí? Acá no me dice cómo fluye el fluido, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? No sé por qué uno siempre supone que va de izquierda a derecha, pero bueno. Entonces, no hace falta que me digan ni el fluido que está entrando por A, ni el fluido que está saliendo por B. ¿Sí? Es 9 metros cúbicos, yo voy a poner datos, metros cúbicos sobre minuto. ¿Estamos? Me dice que es agua. ¿Para qué me puede servir que me digan que es agua o que es sangre o que es, qué sé yo, no sé, que es alcohol, que es nafta? ¿En qué me influye? ¿En qué me influirá? En la densidad. En la densidad, muy bien. ¿Sí? Recuerda que la densidad, como recién con el profe, representa por la letra delta minúscula o muchas veces por el rho, ¿sí? Rho minúsculo. Para seguir con la notación. Como es agua, ¿sí? Ya me da un dato, es un dato que tal vez los necesito, no, pero es un dato.
¿Mm? La densidad del agua, ¿se acuerdan cuánto era? La densidad del agua. 1 metro cúbico. Densidad, acordate que es masa por unidad de volumen. O sea que arriba no puede ir un volumen, sino tiene que ir masa. ¿Cómo sería entonces? Acá coloca Selene 1000 kilogramos por metros cúbicos. 1000 kilogramos. Chicos, eso, la densidad del agua, traten de acordársela, porque eso lo vamos a usar, porque la mayoría de las veces lo que vamos a usar como fluido es el agua, ¿sí? Perdón, José. Acá siempre vamos a utilizar densidad, así que acuérdense de la ecuación, densidad es masa sobre volumen. Y, y los valores de densidad del agua, seguramente. Bueno, sigamos avanzando. Me dice que el diámetro de nada es 30 centímetros, lo que acabo de poner. La presión, voy a poner un poquito la presión, me dice que es la presión en A, ¿sí? Me dice que es 1 kilogramo fuerza, yo voy a poner así, sobre centímetro cuadrado. Me da el diámetro en B, me dice que es 15 centímetros. Y me dice que la diferencia, que el centro de la tubería se halla 50 centímetros más abajo, o sea, B se halla 50 centímetros más abajo que A, ¿sí? Entonces voy a poner ese dato, se lo voy a poner como una variación de altura, como un delta de altura. Un delta de H 50 centímetros. Una de las cosas que va a aparecer generalmente en los problemas de hidrodinámica, si se fijan las unidades, tengo una mezcolanza de unidades. Tengo metros cúbicos, tengo minutos, tengo kilogramos masa, tengo kilogramos fuerza, tengo centímetro cuadrado, y eso es muy común, ¿sí? Que, que pasen los problemas de hidrodinámica, ¿sí? Esa mezcolanza de unidades, ¿sí? Es decir, que uno de los trabajos que debemos estar dispuestos a hacer cada vez que agarremos un problema de hidrodinámica, ¿sí? Quizás el trabajo, digamos, lo que debemos hacer en forma, lo más trabajoso, es empezar a uniformizar unidades, ¿sí? O llevamos todo a metros, llevamos todo a centímetros, llevamos todo a minutos, llevamos todo a segundos, o llevamos todo a newton, o llevamos todo a kilogramos fuerza, ¿sí? Para después poder trabajar, ¿estamos? ¿Sí? Pero tal cual aparece acá, lo que seguramente en todos ustedes hacen un paso, empiezan a mirar todos los ejercicios, van a ver que siempre hay una mezcolanza de unidades, ¿sí? Así que eso tenemos que acostumbrarnos a que en hidrodinámica pase mucho, ¿sí? Porque imagínense, o sea, si trabajamos con agua, generalmente el agua, cuando uno trabaja en el sistema internacional, es kilogramos por metro cúbico la densidad. Y si hablan de tuberías, de agua, de acueducto, este es grande, 30 centímetros es un diámetro grande. Pero me imagino una manguera, el diámetro de una manguera es de 2 centímetros, con mucho, menos, ¿sí? Entonces, no, generalmente uno cuando da el diámetro de la manguera no lo da en metros, sino lo da en centímetros o en milímetros a veces. Entonces, por eso es que surge este tipo de mezcolanza de unidades. Bueno. Perdón, como consejo, yo recomiendo trabajar en el sistema internacional. Sí, así ya uniformizamos todo. A mí también me gusta, digamos, yo generalmente llevo todo el sistema internacional porque para mí es más cómodo en general, ¿sí? Claro, ahora y en la ecuación de Bueno, Bernoulli se presta para eso. claro, es sobre todo eso, ¿sí? Ojo con ahí en la ecuación de Bernoulli. Bueno, veamos, ¿qué me pide? ¿Cuál es la presión en B? O sea, yo quiero conocer la presión acá. La presión en B. Sabiendo que el diámetro... Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo... Chicos, son dos ecuaciones, como ver básicamente lo que hasta ahora, lo que tiene que ver con fluido ideal, ¿sí? Son dos ecuaciones, ecuación de continuidad y o ecuación de Bernoulli, o teorema de Bernoulli, o ley de Bernoulli, como quieran llamar, ¿sí? Tenemos que ver, bueno, ¿cuál de las dos nos ofrece o tiene que estar relacionado con presión? ¿La ecuación de continuidad o la ecuación de Bernoulli? ¿Cuál mete la presión como parte de la ecuación?
¿La ecuación de continuidad o la ecuación de Bernoulli? La de Bernoulli. La de Bernoulli. Exactamente, tanto la de continuidad como la de Bernoulli lo que hace es comparar dos puntos. Bueno, lo que tengo que saber, los dos puntos, dos puntos del fluido, ¿sí? Obviamente, si yo tengo una incógnita acá en B, quiere decir, bueno, uno de tus puntos de análisis tiene que ser punto B, porque ahí es donde te están preguntando. Entonces voy a tener que decir, bueno, planteo Bernoulli. La presión en B, perdón, chicos, la presión en B más, después venía la energía potencial, yo le pongo así, la densidad, la densidad por G, por la altura de B, o por I de B, como quieran ponerlo, yo acostumbro a poner H, si quieren pongámosle I de B, lo mismo, ¿sí? Eso es energía potencial gravitacional, ¿sí? Más, y ahora venía la energía cinética, un medio, en vez de masa, es como unidad por unidad de volumen, densidad, por la velocidad, donde en B, porque estoy analizando, elevado al cuadrado, ¿sí? Bueno, y ahora comparo con algún otro punto donde yo tenga información. ¿De dónde tengo información yo? Algún tipo de información. ¿De qué otro punto de ese fluido que está fluyendo? En el punto A. En el punto A, entonces voy a comparar con el punto A. Por la presión en A, pero igual a la presión en A, más la densidad por G, por la altura de A minúscula, perdón, para seguir la anotación, corre un poquito después, chicos, más energía cinética, medio de la densidad por la velocidad donde en A elevado al cuadrado. ¿Estamos? Listo. Ya planteé Bernoulli, ahora tengo que ver cómo aplico esto. O sea, tengo que ver qué es lo que tengo, si tengo que sacar más información de algún lado, o tengo todo. Bien. A ver, despejo. La presión en B, que es lo que yo quiero averiguar, ¿sí? Ahora, esto lo voy a pasar restando al otro miembro, ¿sí? Cuando lo pase restando, fíjense que es similar a este término y tengo en común un medio de la densidad, un medio de la densidad, ¿sí? Entonces yo voy a pasar al otro miembro y voy a sacar factor común, ¿chicos? Vamos, yo lo hago de un solo pasito, eso lo hago, entonces me queda P sub A, hago eso de un solo pasito, me queda un medio de la densidad como factor común de la velocidad en el punto A elevado al cuadrado menos de la velocidad en el punto B elevado al cuadrado, ¿sí? Hago el mismo razonamiento, acá esto lo voy a pasar para otro miembro, ¿sí? Que es equivalente a este, y veo que acá también tienen, ambos van a tener como factor común la densidad por G. Entonces voy a pasar lo que está a la derecha, lo voy a pasar a la izquierda, perdón, lo que está a la izquierda lo voy a pasar a la derecha, restando, y voy a sacar factor común densidad por G. Entonces voy a hacer todo eso en un solo pasito, a ver qué me queda. Y voy a empezar a evaluar a ver qué necesito. Me queda más, hemos dicho que saco factor común densidad por G, y me queda H de A menos, un poquito, H de B. ¿Estamos? Bien, ahora voy a analizar a ver qué tengo y qué no tengo. Un poquito para que sea más cómodo. Bien. Veamos. ¿Tengo la presión en A? ¿Sí o no? Sí. ¿Tengo la presión en A? Sí, dato. La tendré que acomodar, como dijimos, después hay que ponerse a uniformizar todas las unidades, ¿sí? La densidad, dato, es agua, tengo. La velocidad no la tengo. ¿La podré calcular? La velocidad en A y la velocidad en B. ¿Las podré calcular? Con la ecuación de continuidad, profe. Bien, más que con la ecuación de continuidad, una vez se confunde, más que con la ecuación de continuidad, con el cálculo del caudal. Yo el caudal es velocidad por el área.
transversal, ¿sí? ¿Estamos? Si yo me refiero a A, será la velocidad en A y el área transversal en A. Si es B, será de B y de B. ¿Estamos de acuerdo? No estoy acá, digamos, no estoy usando en forma explícita la ecuación de continuidad, sino estoy diciendo el caudal vale esto. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Estamos de acuerdo? En forma implícita sí lo estoy usando, porque yo sé que el caudal de A y el caudal de B va a ser el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo de acá puedo saber que la velocidad en A va a ser igual al caudal en A, pero como es el mismo que B, no lo voy a distinguir, sobre el área de A. Y la velocidad en B va a ser el caudal en B, pero como es el mismo que A, no lo voy a discriminar sobre el área. Y como si me dice diámetro, ¿de qué figura geométrica la sección transversal? Si me habla de un diámetro. ¿Cómo será? ¿Es un rectángulo, un cuadrado, una elipse? ¿Qué es? ¿Qué sección tiene esto? Ya está más o menos indicado acá. ¿De qué forma geométrica, chicos? Un círculo. Un círculo. O sea que voy a calcular el área de un círculo. ¿Estamos de acuerdo? Acaban de calcular ustedes con el profe, así que lo pueden calcular. Listo, ya sé cómo sacar las velocidades. O sea que esto, si bien no es dato, es calculable, o sea que lo tengo. Veamos la densidad, como he dicho que ya lo tenemos. ¿Y esto qué vendría a ser h de A menos h de B? ¿Ese dato lo tengo? ¿Lo tengo o no lo tengo? H de A menos h de B. Sí, sería la distancia entre A y B. ¿Qué cuánto valdría? Sería lo que yo le llamé delta de H. ¿Sí? Esto viene a ser delta de H. ¿Estamos? O sea que esto también es dato. O sea que tengo todo para calcular. Bueno, vamos Perdón, calculando. Pasemos al caudal. Perdón, ¿sí, Sergio? sí, perdón, Tanger allí. Tanger. Sí, fíjense chicos, allí dice h de A menos h de B, ¿no es cierto? En este caso, fíjense que coincidió. ¿Cuál es el mayor? Ah, H de A, ¿no es cierto? Y h de B el menor. Entonces, ¿cómo me va a dar esa resta? ¿Positiva o negativa? Positivo. Niños, Me- positiva. Fíjense que si hubiera estado al revés, me hubiera dado negativo, ¿sí? Entonces eso uno tiene que prestar atención, porque como son desplazamientos, los desplazamientos pueden ser positivos o negativos. claro, son alturas, digamos, que tiene que ver con cuál está más El, alto. claro, Ujú. listo. Y con este caso coincide con el valor, digamos, positivo y numérico que yo puse, pero sí hay que estar atento a eso. O, o si no, ponen una referencia, como hacemos en energía potencial gravitacional de cuerpos, ponen una referencia igual a cero, y después, bueno, ponemos los valores de acuerdo a esa referencia. ¿Sí? Claro, perfecto. Eh, bueno, a ver, vamos pasando, vamos por tanto. VA dice 2,12 metros por segundo, supongo, Candela, o es otra unidad. No sé qué es lo que está acá calculando Candela. VA, Ah, vea. sí. Bueno, a ver, ¿y caudal cuánto les dio? Pasado a unidad de sistema internacional, ¿no? ¿Cuánto me quedaría? Hasta eso vamos a anotar la velocidad que me da Candela. 2,12, me imagino que el sistema internacional. ¿Qué tiene que pasar para el caudal para que pasar al sistema internacional? ¿Unidad de volumen? ¿Tengo que pasar la unidad de volumen? La unidad de tiempo. Unidad de tiempo. ¿Cuántos segundos tengo en un minuto? 60. Bien, entonces saquemos a ver, caudal, el sistema internacional, ¿cuánto me daría? 0,15. 0,15. Yo anoto, después el resto se fija si coincide.
Perfecto. 0,15 metros cúbicos Por segundo. sobre segundo. Bien. Bueno, me imagino que ha sacado, recuerden acá también, ojo, ¿no? Pasar esto a metro, esto a metro para calcular el área, o calculan el área en centímetros y después lo pasan a metro. Ojo con eso. José, te quedaste. Ahí está. Eso es justo lo que dices. Bien. La velocidad en B, pregunto, ¿será mayor, menor, igual a la velocidad en A? ¿Cómo era la pregunta, profe? La velocidad en B, ¿cuánto da? Y analicemos, ¿será menor, mayor o igual a la velocidad en A? La velocidad en B. Mayor, dice Florencia. ¿En base a qué me dice eso, Florencia? Porque disminuye el radio, el diámetro, no sé. Claro, porque disminuye el área. Ahí estoy aplicando ecuación de continuidad, ¿ve? Implícitamente lo estoy. Claro, bien, Florencia. Ahí es donde estoy aplicando la ecuación de continuidad. ¿Sí? ¿Y cuánto da, chicos? ¿Cuánto da la velocidad en B, chicos? Rápido que se va la hora. Se va el agua. 8,49. Perfecto. 8, 49. 8, Unidades. Metros sobre segundo. bien. Listo. Bueno, entonces, pasemos la presión, está en kilogramos por metro, por centímetros cuadrados. Pasemos la presión, ¿sí? La presión la pasemos en A, la pasemos a pascales, ¿sí? A ver cuánto me da. Yo te iba a preguntar, profe, atmósfera. Mm, No. Pasa todo a atmósfera, entonces. Sí. No, nene malo, pa. Recordemos que 1 kilogramo de fuerza equivale a 9,8 newton. 9,8 newton. ¿Sí? Y 1 centímetro cuadrado, eso acuérdense ustedes. Hay que pasarlo a metros sobre, perdón, a newton sobre metro cuadrado o pascal. ¿Mm? A ver, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto me da la presión en A? Pero en pascales. Estoy acomodando. 9,8. Ojo con el área, ¿no? Ojo con la unidad de... Fíjate acá que esto está en centímetros. Aunque no parezca, ese centímetro cuadrado. Te falta ahí un par de potencia de 10. Sí hay un nuevo que hemos hecho. Pero, acuérdate que el denominador, o sea, la unidad de área acá es centímetro cuadrado. Yo tengo que pasarlo a metro cuadrado. ¿Sí? Perdón. No sé qué hice.
¿Cuánto da? Yo necesito que esté 98.000. bien. Notación científica. Eh, 98.000, notación científica. 9.8 para llegar por día a las 5. 98. Eh, mm, mm, Por 10 a la 5, cuarta. 10 a la 4. ¿Sí? Y esto era pascales. ¿Sí? Y acá fíjense, este PA no quiere decir pascales, quiere decir presión en A. Mala elección mi simbología. Este PA quiere decir pascal. ¿Sí? Ojo con eso. No estoy diciendo que Pascal, que un Pascal es igual a 9,8 por 10 a la 4 pascales. Estoy diciendo la presión en A es 9,8 por 10 a la 4 pascales. ¿Sí? Ojo con eso. Bien, ya tenemos todos los datos. Calculemos entonces la presión en B. Ya tengo la presión en A, en pascales, ya tengo las velocidades, tengo la densidad, tengo la diferencia de altura, ya tengo todo. Entonces, ¿cuánto me da la presión en A? José, te quedaste a medio camino del 4. En B. Ah, gracias. Pascal es la cuarta. Déjame ver, me da 6,9 por 10 elevado al cuarto. Perdón, En B, sí. ¿cuánto ¿La te presión da? en B? Sí, ¿Podrías dictarme de nuevo, por favor? No te escuché. 6,9 por 10 elevado a la cuarta. A ver, ¿alguien coincide? Unidades. 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 Pascales. Pascales. ¿Alguien más coincide? Con lo que encontró la compañera. ¿Coincide o no coincide, muchachos? No veo que esté mal ni bien. Quiero ver si alguien más llegó al mismo resultado. ¿Coincidimos? Vos, Sergio, coincidís, ya que nadie contesta. Sí, 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 coincido. Ah, listo. Gracias, Selene. Bueno, Acá Selene también dice coincide. sí. Esto sería un apoyo a la moción. Bueno, Chicos, como ven, no es gran trabajo. Ojo con las unidades. Van a ver que siempre va a ser el tema a tratar. Si no hay duda, chicos, pasamos al otro. Así podemos dar un par de ejercicios más. dale. Yo hago el ¿No hay otro. duda? Pasamos. Dale. Te doy pase. Bueno, fíjense que el problema número 6 me dice, se tiene un recipiente de sección cuadrada mucho mayor que 1 centímetro cuadrado, lleno de agua hasta una altura de 2,8 metros y con una pequeña sección, abertura de sección 1 centímetro cuadrado a 0,7 metros de altura, tapada por un corcho. Me piden primero calcular la presión manométrica sobre el corcho. Y B, si se extrae el corcho, calcular la velocidad inicial de salida del líquido.
Sí, fíjense que nosotros tenemos acá el recipiente, lo voy a agrandar para que lo podamos ver. Acá me dice que me hace ciertas aclaraciones. Me dice que esta sección del recipiente es mucho mayor que 1 centímetro cuadrado, puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1000 centímetros cuadrados, y está lleno de agua hasta una altura de 2,8 metros. ¿Sí? O sea que de acá hasta la base hay 2,8 metros. Si ustedes suman, acá me dice 2,1 más 0,7, son 2,8 metros. Hasta ahora no me está diciendo nada nuevo, que no me diga el gráfico, pero me dice que hay una pequeña abertura de sección. O sea, si se fijan acá, acá tengo la abertura, y me dice que la sección de esa abertura es de 1 centímetro cuadrado y que está tapada por un corcho. ¿Sí? Acá yo voy a tener un corcho. Ahora la pregunta: ¿cómo está el líquido cuando está el corcho tapando ese agujero? En ¿Está quieto o reposo, en movimiento? ¿Ah? en ¿Perdón? reposo. Está en reposo. Si está en reposo, ¿yo qué ecuaciones puedo aplicar? ¿Qué parte de la física estudia los líquidos en reposo relativo? Ah, hidrostática, dice Florencia. Perfecto, hidrostática. ¿Y cuál ecuación de la hidrostática me permitirá calcular la presión manométrica sobre el corcho? ¿Y qué conceptos tendría que tener? A mí me piden que calcule la presión en este punto, justo allí. ¿Yo qué puedo decir de todas las presiones que se encuentran a la misma altura? ¿Cómo serán? Que son igual. Son igual. Quiere decir que si yo lo calculo en este punto, va a ser la misma que calcule en este punto, va a ser la misma que calcule en este punto. ¿Y qué ecuación podré calcular? ¿Con qué ecuación podré hacer el cálculo? ¿Habrá algún teorema, algún La concepto? presión manométrica sería la densidad del agua por la gravedad por la altura. La presión manométrica va a ser igual a la Densidad del agua. densidad del agua, porque el líquido es agua, ¿no es cierto? Si fuera eh, gasolina, sería gasolina; si fuera aceite, sería aceite, ¿no es cierto? Por la aceleración de la gravedad, por esta altura, que en realidad es profundidad, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, esta es la presión hidrostática, que en este caso va a coincidir con la presión manométrica. Fíjese que yo podría aplicar el teorema general de la hidrostática. ¿Qué me dice el teorema general de la hidrostática? Que la presión en determinado punto es igual a una presión de referencia más la presión hidrostática. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser mi presión que yo quiero calcular? La presión en el punto B. ¿Cuál va a ser la presión de referencia? La presión en el punto A, más la presión hidrostática, ¿no es cierto? O sea, la presión que ejerce esa columna de líquido. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale esta presión en A? O sea, yo me paro acá en este sector y digo, ¿qué es lo que siento yo arriba mío? La presión atmosférica. Exactamente. Acá tenemos que PdA es la presión atmosférica. Y entonces me va a quedar
Si yo lo paso al otro miembro, que esto que está sumando pasa restando, por H, ¿sí? Y ahora fíjense que esa diferencia, ¿cuánto vale? ¿O a qué es equivalente? La presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Qué pasó? ¿A qué es igual esto? La presión manométrica Exactamente. Esto es igual a la presión manométrica. ¿En qué punto? En el punto, en el punto B. en el punto B. Ahora fíjense, ¿qué hubiera pasado si acá yo tuviera, en vez de atmósfera, lo tuviera cerrado a una presión diferente a la atmosférica? Esta ecuación me daría la presión manométrica en B. No, no es cierto. Si esta presión en A es diferente, la presión esta no sería la manométrica. ¿Sería la hidrostática? Sí, pero no la manométrica. ¿Sí? Así que tienen que tener cuidado. Por eso les mostraba este desarrollo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Chicos, La presión en A, ¿cuál sería entonces? Si estuviera cerrado. es una atmósfera en este caso. No, si está cerrado, depende. Depende de qué presión yo vaya a colocar. Sí, ese Ah, sería bueno. otro ejercicio. Sería otro ejercicio que deben tener. Igual lo ven en hidrostática, ¿sí? Bueno, entonces nosotros podemos aplicar esta ecuación. Dijimos que en este caso era válida. Esta es la presión en B. Y acá yo acá tengo que tener cuidado. Es ρ por G por H. Uno coloca H, pero si uno mira el gráfico dice, H de A vale 2,8. ¿Es correcto o falso? Yo tengo medida 2,8, 2,1 o 0,7 metros. ¿Cuál de estas tres medidas yo voy a colocar? 2,1. 2,8. 2,1 dice el compañero. ¿Alguien que apoye la moción? Pueden participar, chicos. Vázquez, Jonathan Lionel. Vázquez, Jonathan Lionel. ¿Está ahí? Sí, profe. ¿Cuál lo utilizarías vos? ¿2,8, 2,1 o 0,7? Si dice profundidad, el 2,1, profe, ¿o no? Exactamente. Fíjense que yo les aclaré, pero si no les hubiera aclarado, capaz que ustedes hubieran colocado 2,8. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener bien claro el concepto. Eso es profundidad. Entonces, acá vamos a calcular. Estos valores no son los correctos. Tengo que utilizar el 2,1. ¿Sí? Bueno, no se olviden de eso, porque uno usualmente no coloca, no hace la aclaración profundidad. Si uno dice ρ por G por H, listo. Y si uno se confía, puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Listo. Calculen cuánto le da la presión manométrica en B. La densidad del agua, ya saben que, ya lo vieron con el profe, es 1000 kilogramos por metros cúbicos. Lo vieron con el profe José. Aceleración agradable no tiene ningún. Suponemos que estamos en la Tierra.
¿Cuánto le da esa? Acá, ahí está. Gracias, Florencia. Unidades. Florencia. Pascal. Perfecto. Muchas gracias. Entonces ya calculamos qué pasa si el líquido va, cuánto vale la presión si el corcho está colocado. Resulta que viene alguien travieso y me saca el corcho. Ahora, me lo saca el corcho. ¿Y qué va a hacer el líquido? ¿El líquido se queda quietito? El líquido va a salir Fluye. por la abertura. Exactamente, va a fluir, ¿no es cierto? Lo puse muy clarito. El líquido va a comenzar a fluir. Ahora, si el líquido fluye, ¿qué ecuaciones podría aplicar? Y teniendo las alturas y la presión, la de Bernoulli, La de Bernoulli, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que tomar para la de Bernoulli, como es una ecuación de balance de energía, y me importa solamente unos puntos que voy a denominar inicial y final, voy a tener dos puntos de referencia, yo tengo que tomar esos dos puntos. Y puedo tomarlo al punto A y al punto B, ¿sí? Entonces escribo la ecuación de Bernoulli personalizada para esos puntos. Entonces digo, la presión en A más rho GH de A más un medio de rho por G, perdón, un medio de rho por B al cuadrado en A, ¿no es cierto? Esto es igual a la presión en B más rho por G por H de B más un medio de rho por B sub B al cuadrado. Ahora, si yo les digo, ¿qué presión tengo arriba de A? Ustedes me dijeron la presión atmosférica. ¿Cambió en algo si es que el líquido se movió? ¿Sí o no? ¿Seguirá actuando la presión atmosférica por encima del nivel del líquido? Sí. Sí, ¿no es cierto? Y acá imagínense que yo tengo acá la primera gotita de líquido. Sí, acá yo tengo una gotita de líquido. Soy la primera. Abrieron, sacaron el corcho. ¿Qué es lo que veo yo? Aire. Aire. Y ese aire, ¿qué presión me ejerce? ¿A qué sería igual? ¿A qué presión estará ejerciendo? La atmosférica, ¿sí? Entonces, la presión atmosférica. Si yo le digo la primera gotita, pero la siguiente gotita también va a ver la presión del aire, la siguiente la del aire, la siguiente la del aire, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros hemos hecho un balance de energía cuando el líquido fluye de A hasta B. Bueno, entonces dijimos que la presión de A y la presión de B son la presión atmosférica. Quiere decir que la presión de A es igual a la presión de B y es igual a la presión atmosférica. Acá yo lo tengo sumando, acá lo tengo sumando. ¿Qué puedo hacer? Cancelarlos, ¿no es cierto? Las cancelo. Y ahora tengo el siguiente término que era energía potencial. Yo tengo energía potencial y yo necesito un sistema de referencia.
y voy a tomar como sistema de referencia el punto B. Entonces yo digo, fíjense que ahora esta HDA ya no es profundidad. Esta HDA es altura. Entonces, si yo digo que este punto tengo 0, mi pregunta es, h de b, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale h de b? 0. 0 es igual a 0. ¿Y cuánto vale h de a? ¿2,1? Exactamente, 2,1 metros. Entonces, esto vale 2,1 metros y esto vale 0. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la velocidad en A. Y acá viene con lo siguiente. Si a mí me piden la velocidad inicial de salida de líquido, o sea que el líquido, ¿qué va a tender a hacer en ese momentito? Es un milisegundo. ¿Cuánto valdrá la velocidad? ¿Cuánto valdrá esa velocidad si 0 exactamente? Va a tender a ser 0 en ese milisegundo, ¿sí? Y también yo tengo que tener en cuenta que tiene una sección cuadrada mucho mayor que el agujero, ¿sí? Cuando se produzca esa condición, y en este caso la velocidad inicial de salida de líquido, entonces esa velocidad va a ser igual a 0, ¿sí? Hay otros casos que se tratan de tanques australianos que ya voy a explicar un ratito y vamos a ver que hay una pequeña diferencia en el razonamiento, ¿sí? En este caso, como es chiquita la sección, acá no me da la idea de que sea un supertanque australiano. Me dice mucho mayor que 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Puede ser 1,1 o 2 centímetros es mucho mayor, ¿no es cierto? El 100% mayor. 3, pero todavía sigue siendo pequeño. Bueno, y ahora fíjense que acá me ha quedado una ecuación súper sencilla. Acá me quedó que la densidad por G por H de A es igual a un medio de la densidad por la velocidad en B al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con las densidades? Las puedo simplificar. En consecuencia, despejando, tengo la velocidad en B va a ser igual. Esto que estaba dividiendo pasa multiplicando 2 por G por H de A, y esto que estaba como cuadrado pasa al otro miembro como raíz. Y acá yo le podría colocar un más y un menos. Pero en este caso, ¿de qué estoy hablando? ¿De vector o de módulo de vector? Módulo. De módulo. Entonces, ¿qué signo le corresponde? Positivo. El positivo. Le corresponde el signo positivo. Y como el positivo no se lo coloca, se lo ve. Y ahora acá la pregunta. ¿Esta ecuación le hace acordar a algo? ¿La vieron en alguna Cálculo de parte? velocidad en cierto punto. Cálculo de la velocidad en ciertos puntos, pero con una característica particular. Tiro vertical o caída libre. Más que tiro vertical, caída libre. Yo la podría determinar con esta ecuación, ¿es cierto? O sea, b sub b al cuadrado es igual a b de a al cuadrado más 2g por h de a. Estoy tomando otro sistema de referencia, ¿sí? Como esto es 0, me queda esto que está como raíz, como cuadrado me pasa como raíz y me queda la misma ecuación. Y esto yo lo tomé suponiendo una caída libre, ¿no es cierto? Y un sistema de referencia hacia abajo. Bueno, entonces me recuerda
a una caída libre. Este teorema, este resultado que me recuerda a la caída libre, tiene un nombre particular en hidrodinámica y se llama ecuación de Torricelli. ¿Algo para aclarar, José? No, 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 creo que no. claro. No. Y después, como les comentaba, en el caso de un tanque australiano, ¿se acuerdan que acá es mucho menos, ¿cómo decía? El área es un poco mayor, ¿sí? Pero no me da la idea. Si yo tengo un tanque australiano, que son esos tanques re grandes, y esto es para que ustedes lo puedan ver, esto está lleno de agua. Imaginemos que está lleno de agua, puede estar lleno de cualquier otro líquido. Y si yo le hago una pinchadura en este punto, fíjense, si esto yo lo llamo A y esto yo lo llamo B, imagínense que lo pincho con un alfiler. Yo me voy a dar cuenta que alguien lo pinchó mirando el nivel. Acuérdense que los tanques australianos son re grandes, esos que se ve el Camino del Carmen, ¿no? El Camino del Carmen, de San Pedro. ¿Oíste, José Luis? No me acuerdo en el camino, no. No me acuerdo. A ver, Sí, sí el conozco porque camino hay al acá en Carmen finca, pero no. sí, en la finca está. Sí. No, uno no podría ver que cambia el nivel. Si uno lo ve que el cambio de nivel, uno puede decir que la velocidad de A tiende a cero. ¿Sí? Ahora fíjense que nosotros, mediante la ecuación de continuidad, podríamos determinar lo siguiente, ¿no es cierto? Que la velocidad de A por el área de A, si quisiéramos aplicar, ¿no es cierto?, va a ser igual a la velocidad de B por el área de B. Fíjense que la velocidad de A va a ser igual a la velocidad de B por área de B sobre área de A. Ah, Sí, ahí está, área de A. Pero como nosotros dijimos que el área de A es mucho mayor que el área de B, ¿cómo me dará este resultado? ¿Muy grande o muy pequeño? Pequeño. Muy, muy, muy pequeño, ¿sí? Entonces vamos a decir que esta velocidad de A va a estar multiplicado por un número muy, muy pequeño. Esta velocidad va a tender a cero, ¿sí? ¿O querés aclarar algo, José Luis? ¿A vos te sale más bonita esta explicación? no, eso no, que cuando tengamos áreas grandes, digamos, estamos aplicando ecuaciones de continuidad, entonces vamos a ver que la velocidad va a ser pequeña, despreciable frente a la otra. Se usa mucho ese supuesto, digamos. Claro. Pero nos tiene que dar la idea de que es grande, ¿sí? Claro, La otra tiene que claro. ser despreciable. En cambio, acá en este aparte nos dice en un instante determinado y en un instante inicial. Y ese instante inicial, por la inercia, no va a cambiar mucho de la altura. Entonces, como si permaneciera quieto, ¿sí? Y después que pase 2 milisegundos, ya la altura tal vez comience a tomar velocidad y bueno, ya no vamos a estar en un estado estacionario, sino en un estado transitorio, ¿sí? Listo, te dejo así. ¿Alguna pregunta, chicos? Así En podemos seguir este avanzando. problema, ¿no se puede aplicar la ecuación de continuidad, profe? No, no podremos aplicar la Mm, ecuación, porque no conocemos tampoco las áreas, o sea, no te hace falta, digamos. y tampoco, sí, con los supuestos. Bueno, a otra pregunta. Bueno, Parece que listo, no. José, te dejo. Dale. Bueno,
Vamos al problema número 9. Llama tubo de Venturi, que es un sistema diseñado para medir más que nada caudales o velocidades. Bueno, ¿en qué consiste? Digamos, se usa en la vida real esto. Lo que se hace es a un acueducto, una cañería, oleoducto o lo que sea, ¿sí? Se hace esto, lo que llaman esa garganta que ven ahí. Fíjense que el fluido, hago un zoom para que detalle. Ahí yo dibujé una línea de corriente como para ver cómo fluye el fluido. Este es un tubo en U, lo que está acá abajo. Este es un tubo en U, que yo hice acá una especie de zoom para que podamos verlo. ¿Sí? Entonces se conecta este tubo en U a esa garganta, lo que se llama el tubo de Venturi. ¿Sí? Entonces viene parte del agua, llena una de las ramas, pero acá abajo tengo lo que se llama el fluido manométrico, que en este caso me dicen que es mercurio. Lo que tengo abajo ahí en negrito es mercurio. ¿Sí? Pero hasta acá está lleno del fluido que yo tengo acá fluyendo, que vendría a ser agua en este caso, acá también. Pero ahí el agua no está circulando, está estanca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta zona, por la tubería, por el acueducto, ahí sí tengo agua moviéndose. Entonces voy a tener que aplicar todo lo que sea mecánica de fluido moviéndose, o sea, hidrodinámica. ¿Sí? En cambio, en la parte de abajo, en el tubo en U, acá tengo fluido, pero en estado quieto, en estado estático. Entonces en esa parte voy a tener que usar lo que es las leyes, los principios de mecánica del fluido en estado estático, o sea, hidroestática. ¿Estamos? Entonces, en este caso, el problema se parte en dos partes, valga la redundancia. La parte donde hay hidrodinámica, donde se aplica hidrodinámica, la parte donde se aplica hidroestática, que más o menos han hecho con el profe recién, nomás que hay lo que cambiaba era el estado del sistema. Acá lo que hay en un mismo problema están las dos partes. Bueno, vuelvo a mostrar todo junto. Veamos qué me dice el enunciado. El enunciado me dice, bueno, el caudal de una tubería, vamos a sacar los datos de paso, el caudal de una tubería, o sea, Q es igual a 208, ya sabemos que siempre nos vamos a encontrar con este tipo de líos con respecto a la unidad, ¿sí? Litros por segundo. En la tubería se ha instalado un medidor de Venturi. El medidor de Venturi es justamente todo ese dispositivo que tengo. Con mercurio. Mercurio es el fluido negro, el fluido rojo que yo dibujé acá en el esquema que yo hice. Como líquido manométrico. Si las secciones de la tubería son de 800 y 400 centímetros cuadrados, ya me dan, lo voy a llamar el área de 1, el que está a la izquierda, como ese es más grande, debe ser de 800 centímetros cuadrados, y el área 2, que es donde está la garganta, acá, reduce la mitad, 400 centímetros cuadrados, me dice calcular la altura H, el desnivel H, que se produce en el mercurio, ¿sí? Y me da la densidad de mercurio. La densidad, vamos a ir con delta. Delta del mercurio, voy a poner así de Hg, es de 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Y como, perdón, y como me dicen que lo que circula es agua, voy a poner la densidad del agua, no sé si me hace falta o no, pero voy a poner, para seguir con el mismo criterio de unidades, 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Sí? Bueno, esa es la información que tenemos. ¿Qué es lo que yo quiero calcular? ¿O qué me pide que calcule? Yo no quiero, pero me piden. Es H. ¿Sí? Ahora, yo pregunto, H está en la parte donde está el fluido moviéndose o donde hay fluido quieto. ¿Dónde está H? ¿Donde hay movimiento de fluido o donde hay
fluidos, pero en estado estático. ¿Dónde está ese H? Este H o este H que yo hice acá. ¿Dónde está? Chicos, ¿dónde está el H? ¿Voy a encarar por el lado de hidrodinámica o por el lado de hidroestática? En la parte estática. En la parte estática. Entonces voy a encarar por la parte estática. ¿Sí? A ver, ayúdenme. ¿Cómo podré sacar este H? Este desnivel. ¿Por qué principio? Ya sé que estoy parado en hidrostática. Bueno, ¿por qué principio? ¿Cómo debe ser la presión en esta interfaz con este nivel? ¿Cómo será ahí la Iguales. presión? Iguales, ¿sí? Entonces yo le voy a llamar ¿cómo lo puedo llamar? A y A', ¿sí? Y ahora, si yo tengo la presión en A', ahora voy a aplicar el principio de hidrostática, la presión en A'. Si yo lo comparo, ¿qué puede ser la presión en A'? Será la presión que yo tengo acá, ¿qué le debería sumar? Le llamemos a este punto B. ¿Cómo puedo relacionar la presión en B con la presión de A'? ¿A qué principio? Ya sé que estoy parado en hidrostática, entonces ¿a qué principio voy a recurrir? ¿Cómo se relaciona la presión en A con la presión en B? Porque está H. Por eso estoy buscando eso. Hay un principio que se llama principio general de la hidrostática, ¿se acuerdan o no? Bueno, voy avanzando, o me voy a contestar el profe, porque si no... El principio general de hidrostática me decía que la presión a una cierta profundidad H dentro de un fluido va a ser igual a una presión de referencia más la presión debido a la altura de columna del fluido que yo tengo arriba de la cabeza de A'. ¿Estamos? Entonces, el principio general de hidrostática me dice que la presión en A es igual a la presión en B más la presión debido al peso de la columna de fluido que tengo entre A y B, entre A' y B, mejor dicho, ¿sí? Y ahí lo que tengo es mercurio, ¿sí? Y tengo una columna de una altura H. Entonces digo, bueno, la presión en A va a ser igual a la prima, perdón, va a ser igual a la presión en B, ¿sí? Por la densidad del fluido que yo tengo arriba de la cabeza entre A y B solamente. ¿Qué fluido tengo entre A' y B, perdón? Entre A' y B, ¿qué fluido tengo? Mercurio. Mercurio. Entonces va a ser la densidad del mercurio por G por esa altura. Ahí está mi incógnito. ¿Sí? Planteando hidrostática, salta mi incógnito. Entonces, pero como también dijimos hace rato, también por principio general de hidrostática, si yo tengo dos puntos que están a la misma altura dentro del mismo fluido, como es el caso de A' y de A, el principio general de hidrostática me dice las presiones van a ser iguales. O sea que esta presión es la misma que la presión en A. Entonces puedo concluir que puedo expresar esta relación así. Y si yo despejo H, me queda que es la presión en A menos la presión en B, ¿sí? Sobre la densidad del fluido rojo, que es mercurio, ¿sí? Por G. Listo. ¿Conozco la densidad del fluido? Sí, es mercurio, me dice que es 13,6, dato. ¿Sí? ¿Conozco G? Sí. Lo que no estoy conociendo es esa diferencia de presión. Tengo que ver alguna forma de encontrar esa diferencia de presión. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, de hidrostática no puedo aplicar mucho más. No hay mucho más para decir. Entonces empiezo a decir, bueno, pero ese tubo en U está en contacto en una zona donde hay fluido moviéndose. ¿Estamos? Entonces empiezo a mirar la parte de la cañería. Empiezo a mirar esta zona. Ahora digo, bueno, ¿qué pasa ahí?
hago un zoom para que analicemos. Corro un poquito. Yo quiero encontrar la presión acá, que yo le dije este es A minúscula, y la presión acá, que es B. Pero resulta que la presión que yo tengo ahí está relacionada con la presión que yo tengo acá. Y está relacionada con la presión que yo tengo acá. ¿Sí? ¿Vamos? La presión que yo voy a sentir en A va a tener que ver con la presión que yo tengo en este punto, más toda esta columna de agua que yo tengo ahí. ¿Sí? O sea, ahí siempre desde acá para abajo puedo aplicar hidrostática. ¿Sí? Desde acá para arriba tengo que aplicar hidrodinámica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo decir, bueno, la presión en A tiene que ser igual a la presión que yo tengo en A sub 1, en 1, voy a poner 1, esto, ¿sí? Más la columna de líquido que yo tengo ahí. Esa columna la voy a llamar H, ¿sí? ¿Qué líquido tengo ahí? Tengo agua. Va a ser entonces la densidad del agua por ese H grande por G. ¿Sí? Vamos a la presión en B. La presión en B va a ser la presión que tengo en 2 más la densidad de fluido que tengo, de la columna de agua que tengo arriba de la cabeza entre B y el punto 2, que es la densidad de agua, ¿sí? Por esta altura. Y esta altura yo la puedo llamar H grande menos H chica. ¿Sí? Si se fijan, esa H grande menos H chica. Entonces lo va a ser por H grande menos H chica por G. ¿Estamos? ¿Estamos ahí, chicos? Zoom, quito el zoom, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, de acá, yo puedo sacar lo siguiente. Hago PA, ya recordemos que yo necesito PA menos PB. PA menos PB va a ser igual, si hago diferencias, hago resto miembro a miembro, de abajo hacia arriba. Perdón, de arriba hacia abajo. PA menos PB. ¿Sí? Me va a quedar que es P1 menos P2, ¿sí? Y fíjense que acá, cuando yo hago esto, se va a ir H grande con H grande. ¿Vamos? Me va a quedar más la densidad del agua por G por H chica. ¿Estamos de acuerdo? Pero P1 y P2 tiene que ver con la parte hidrodinámica. ¿Sí? Entonces, ¿qué ecuación que vimos de hidrodinámica me habla de presiones? Recordemos que en hidrodinámica hasta ahora hemos visto dos ecuaciones, la de continuidad y la de Bernoulli. ¿Cuál de las dos de esas me involucran presiones? ¿La de continuidad o la de Bernoulli? Porque tengo que averiguar P1 menos P2. Bernoulli, bien, Florencia, gracias por contestar. Entonces voy a aplicar Bernoulli. Corro, chicos, para acá, después vuelvo, ¿no? Después muestro todo junto. Vamos a aplicar Bernoulli, ¿sí? El teorema, ley de Bernoulli o ecuación de Bernoulli, entre 1 y 2. ¿Vamos? Entonces digo, la presión en 1 más la densidad, como estoy hablando de agua, está fluyendo agua, del agua, por G, por H1, más un medio de la densidad del agua por la velocidad en la parte 1 elevado al cuadrado de la energía cinética, según Bernoulli, esto debe ser igual a la presión en 2, como chicos para poder escribir, más lo mismo, densidad del fluido que está fluyendo, que es agua, por G, por H2, más la energía cinética, un medio de la densidad del agua
B2. por la velocidad al cuadrado. Me había perdido. Bien, ahora veamos. ¿Qué podemos decir de la altura 1 y de la altura 2? ¿Cómo son esos puntos? ¿Cómo son sus alturas? Niños, chicos, Son Ya iguales. nos vamos, igual, ya nos vamos a comer, chicos. Contesta rápido, nos vamos rápido. Yo tengo hambre. Son iguales, entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué puedo hacer en esa ecuación? Con esos términos. Se eliminan los términos. Se cancelan entre sí. Muy bien. ¿Sí? Cuando tengo un tubo horizontal o un cañón horizontal, ¿sí? la parte de la energía potencial se me van a cancelar. ¿Sí? Entonces, recordamos que yo quiero P1 menos P2, ¿no? Entonces me queda P1 menos P2, paso restando, paso la energía para el otro lado, me va a quedar factor común 1/2 de la densidad, entonces me queda 1/2 de la densidad del agua, B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Listo. Entonces de ahí, recordemos que a mí en realidad lo que me interesa es PA menos PB, ¿sí? ¿Puedo calcular las velocidades con los datos que yo tengo? Sí, con ecuación de continuidad. Y vuelvo a repetir, exactamente no es con la ecuación de continuidad, sino con la ecuación Caudal. con el caudal. Que implícitamente, cuando yo aplico la ecuación de continuidad, no está mal, no te estoy corrigiendo que esté de todo mal, sino que estoy diciendo que el caudal en 1 y en 2 va a ser igual. ¿Estamos? Entonces yo sé que el caudal en 1 es igual a B1 por A sub 1, y el caudal en 2 es igual a B2 por A sub 2, yo sé que el caudal es el mismo, entonces de acá saco que B1 va a ser igual al caudal, ya no le voy a poner Q1 ni Q2 porque es el mismo, sobre A sub 1, en tanto acá, la velocidad en 2 va a ser el caudal sobre A sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo información para hacer ese cálculo, ¿sí? Lo puedo calcular. De nuevo acá, chicos, les va a molestar el tema de las unidades. ¿Sí? Entonces van a tener que uniformizar todo. ¿Estamos? Entonces, concluyendo. Y así nos vamos. Este lo voy a llamar 1. ¿Sí? ¿Está bien, no? Sí. Y este 2. ¿Está bien, Sergio, no? No sé por qué lo veo sí, raro. sí, está bien. Sí. Bueno, entonces reemplazo 1, perdón, 2 en 1, ¿sí? Y me queda que, 2 en lo de verde, José. tiene razón. Por eso me parece raro. Ahí, 2, voy a poner 3, chicos, 2 en 3, ¿sí? Eso es lo que me parece raro. Entonces me queda PA menos PB, sí, se me había perdido una densidad por ahí. Es igual, reemplazo esto, me queda P1 menos P2, me queda 1/2 de la densidad del agua por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado más la densidad del agua por G por H. ¿Vamos? Y esto le voy a llamar 4. Y ahora sí, voy a reemplazar 4 en 1. ¿Vamos? Reemplazo entonces. Ahí te va a quedar medio complicado. Reemplazo esto. Ahí. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a reemplazar esto. Lo voy a mandar para allá. ¿Estamos de acuerdo? Les cuento qué es lo que pasa acá. Este término, fíjense que es parecido a este, a lo que me va a quedar acá.
¿Sí? Eso se lo puede despreciar. Yo no lo desprecié, pero en algunos casos se lo puede despreciar. Claro, en este caso, fíjense, chicos, que cuando haga el profe eso, le va a quedar una resta. G Claro, H mercurio menos H, la densidad del agua. claro. Ahí, fíjese, yo lo que hice hasta acá, voy a pasar esto para acá. ¿Estamos de acuerdo? Y eso va a ser igual a la diferencia de presión. PA menos PB, PA menos PB. ¿Sí? Ahí voy a agarrar, voy a reemplazar y me queda 1/2 de la densidad del agua por la diferencia de los cuadrados de las velocidades. A ver, chicos, perdón, discúlpenme. Ahí está. Que estaba molestando eso. V1 al cuadrado, ¿sí? Más la densidad del agua por G por H. ¿Estamos? Y ahora sí de acá voy a despejar. Ahora sí despejo. Y me queda que paso este miembro al otro miembro, saco factor común H, ¿sí? Me va a quedar así. H es igual a numerador, 1/2 de la densidad del agua por la velocidad 2 menos la velocidad 1 al cuadrado, sobre, acá lo que aparece es lo que dice el profesor recién. Me va a quedar, entonces voy a sacar común, factor común, G, y me va a quedar acá densidad del mercurio menos la densidad del agua. ¿Sí? Acá juego un poquito de matemática, ahora sí ya lo dejo. Yo puedo hacer lo siguiente, jugar un poquito con la matemática. Estoy apurando y está haciendo acá. V1 al cuadrado sobre, y ahora saco como factor común la densidad, me quedaría así. Esto es jugar, chicos. Densidad de mercurio, y me queda acá 1 menos la densidad del agua sobre la densidad del mercurio. Sobre la densidad del mercurio. ¿Sí? Esto es un poquito menor a 0 a una décima. ¿Sí? Es Entonces, generalmente uno dice, 0,07. claro. Entonces uno dice, bueno, eso lo voy a despreciar frente a 1. ¿Sí? Entonces, generalmente uno agarra y dice, bueno, voy a despreciar esto y no lo tiene en cuenta. ¿Vamos? ¿Mm? En muchos casos hace uno eso. ¿Sí? Siempre la densidad general del fluido manométrico es mucho mayor, como decía el profe recién, mucho mayores 10, 20, 50 veces mayor, eso que dice mucho mayor. ¿Sí? A ver, ¿cómo es esto? ¿Este cuadro dónde? ¿Dónde estaba? No, Espérate, lo perdí. perdón chico por el video que es. Voy a tratar de acomodar un poquito para que veamos todo el desarrollo. No sé dónde habrá salido ese 2. No lo perdimos. Bueno, quedaré ahí, chicos. Espero que se hayan entendido. Bueno, ¿Estamos? Y esa es la expresión que uno llega. Es la que, digamos, despreciando ese término que yo taché con rojo, ¿sí? Digamos, eso es finalmente lo que van a encontrar en la mayoría de los libros. ¿Por qué hacen esa aproximación? ¿Sí? Quedaría esto, digamos. ¿Sí? En los videos que puedan encontrar ahí en YouTube. ¿Sí? Vamos, chicos, ¿entendieron más o menos? Disculpen la improlijidad. Sí, profe. ¿Sí? listo. Bueno. Yo ahora les quería mostrar un tubo de Venturi que había sacado. Estaba buscando video. Sí, se les muestro un ratito. Fíjense que pueden ver la pantalla. Acá tengo un Sí. tubo de Sí. Venturi grande. Fíjense. Es bastante grande. Fíjense el diámetro de la tubería. Y acá ven el estrangulamiento. Y esto, fíjense que hace poco no calentaba el agua de mi calefón. Y me dijeron, bueno, andate a
a la casa del plomero y comprar el Venturi. Sí. Yo tampoco Acá sabía que había un Venturi. Sí, ahí tenemos el Venturi. Sí, ¿y para qué nos sirve? Para permitir el paso del gas. ¿Sí? Bueno, y que estaba buscando también un video. Vamos a ver si lo podemos ver. ¿Dónde estás? Espérenme un cachito, chicos. Vamos a ver. Encuentro el video. ¿Dónde está? Acá está. So my region is clear. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Bueno, de acá comienza. Acá al principio, no sé si quieren copiar, yo les copio la dirección, así para los que quieran verlo con más detenimiento, los puedan ver. En el chat. Pegaron en el chat. Sí, ahí lo puse en el chat. Acá explica al principio. We have piezometric tubes connected. And we will be taking measurements. Bueno, of acá piezometric explica, tubes fíjese, cómo es el tubo de Venturi. Y luego, acá en esta parte, lo hace funcionar. through 5 lines A ver. at each tube. We start experiment. I push pump on button and I slowly open both valves together. So water supply valve and discharge valve. I slowly open simultaneously them together. And I'm trying to achieve maximum flow rate, means that my number 1 should be as high as possible and my number 5, which is the throat, as low. Si se fijan, acá ven el nivel del líquido que me está indicando la presión. Eso están abierto a la presión atmosférica, ¿no es cierto? No es comparativo, digamos. ¿Mm? Así que fíjense, chicos. Ahí, y pueden verlo. Me pareció interesante. Es bastante largo, fíjense que, que dura 12 minutos 21. Sí, es otra forma de verlo. Sergio, eso están abierto a la atmósfera, ¿no es cierto? Sí, están abiertos a la atmósfera. Esa es otra forma, chicos. En vez de comparar, usar un líquido manométrico, se lo abre la atmósfera. Creo que también hay un video en la cátedra, no sé si vi, o una foto, no me acuerdo. Sí, Pero el principio de funcionamiento es el mismo. Sí. Y hay una cosita más. ¿Sabes qué hay? Sección de grupo. ¿Vos lo probaste alguna vez? ¿Cómo? ¿Vos probaste alguna vez sala de grupo? No. A ver. Ah, ¿por qué? ¿Qué querés decir? Ah, estaba probando cómo es. Ah, está bien. Listo. Acá no te divide el grupo, así podemos trabajar en grupo. Mira. Sí, porque cuando estamos solitos, no, Franco ha entrado a la sala 3. Eso podemos utilizar esa función Bueno, para la próxima clase. Entonces, los chicos y vamos y ahí hacemos la sala de grupo. vale. Listo, bueno, chicos. Entonces, Ahí tenemos la grabación. sí.